Para mí es un gran gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo información que espero sea de interés para todos ustedes. Caminal Juyú es la antigua ciudad de Guatemala. Es la ciudad prehispánica donde hoy se encuentra asentada la ciudad de Guatemala. Y solo para ubicarlos en el mapa, aquí tenemos Caminal Juyú y una serie de asentamientos que fueron identificados en la década de los 40 por recorridos que realizó el doctor Edwin Shook. Desafortunadamente, la mayoría de estos asentamientos hoy en día ya no están en este lugar, y para ubicarlos como que en la perspectiva más amplia de Mesoamérica, aquí está Caminal Juyú, un sitio que se encontraba estratégicamente ubicado en el altiplano cerca del río Motagua, con conexiones cercanas a la costa sur y por supuesto también la zona de la costa del Golfo y el centro de México, dependiendo de la época en la que estamos hablando. El sitio tuvo una larga historia, como les voy a tratar de transmitir esta noche. Sabemos de la existencia de Caminal Juyú ya con fuentes documentales, desde Fuentes y Guzmán, el cronista, que en 1606 reportó que existían varios cúes en el valle, además del famoso Montículo de la Culebra, que lo ilustra él en su recordación florida. Y esto es tomado de un libro que habla justamente del Montículo de la Culebra, una estructura que fue prehispánica y que más adelante fue aprovechada por los españoles. El Montículo de la Culebra no puede no ser incluido dentro de Caminal Juyú porque seguramente tuvieron algún tipo de conexión. ¿Cuál fue su función en relación a Caminal Juyú? No sabemos con certitud, sin embargo, sí hay propuestas de que posiblemente fue un lugar defensivo, un lugar para protegerse, aunque no conocíamos exactamente. Estas son propuestas que se han hecho. ¿Por qué se hubiera hecho esa construcción? Otra construcción era que era para bloquear agua, no tanto como un acueducto como fue usado en tiempos coloniales, sino más como un lugar para protegerse de inundaciones. El Valle de Guatemala estaba lleno de varias lagunas en aquella época. Y aquí tenemos un mapa que fue elaborado por Navarrete y Luján Muñoz, que ilustra toda la extensión del Montículo de la Culebra, el gran Montículo de la Culebra, que en realidad, si vemos esta parte de acá, es el Cambray, cerca de Santa Catarina Pinula, y acá está Tecumumán, para que se den cuenta de la dimensión y el tamaño que tenía este montículo, que sabemos que ya casi está extinto. El primer mapa de Caminal Juyú, ya como mapa arqueológico, fue elaborado por Maudsley en 1888, y realmente, considerando la tecnología que existía en aquella época en el tema de hoy, que tenemos estaciones totales que son casi exactas para hacer mapas, este mapa es bastante bueno. Este mapa se puede contraponer con una imagen de Google y ustedes pueden ubicar exactamente dónde estaban los montículos que él mapeó, pero ya desde 1888 sabíamos efectivamente de esta antigua ciudad. Pero luego han habido una serie de proyectos. Desafortunadamente, la mayoría de los proyectos del Valle de Guatemala, de Caminal Juyú, han sido como resultado del crecimiento urbano y no un proyecto pensado para investigar esta antigua ciudad. Y por ejemplo, una de las grandes aportes también que ha hecho la arqueología de Caminal Juyú fue que Manuel Gamio, un investigador arqueólogo mexicano, en 1925 realizó la primera excavación estratigráfica, es decir, una excavación que se hizo con control sistemático de la zona maya. ¿Y quién iba a pensar que un mexicano iba a venir a Guatemala a hacer eso? Y esto fue en 1925. Más adelante, Antonio Villacorta, que fue un historiador guatemalteco, le dio el nombre de Caminal Juyú al sitio, que quiere decir en idioma quiché Cerro de los Muertos. Y más adelante, en 1935, la institución Carnegie se involucra ya un poco más activamente en las investigaciones del sitio, pues realizando un mapa topográfico y además empezando a hacer rescates. Y cuando ustedes leen el artículo, un artículo clásico escrito por Kidder, que fue el director de la fundación de la institución Carnegie, dice: estaban haciendo unos zanjeos para drenajes y nos llamaron. Encontraron grandes cantidades de obsidiana, eran unos talleres.
Y así, toda la arqueología que desde esa época, 1935, se estaba haciendo ya era de rescate, resultado de la urbanización de la ciudad. En 1964, el Instituto de Antropología e Historia ya declara a los montículos como intocables. Y me preguntan ustedes el número de montículos de aquella época y el número de hoy, y ya les voy a contar. Fuentes y Guzmán reportó más de 200 montículos. Y cuando se declara pues, áreas intocables, todavía había un sinnúmero de montículos. Hoy día tenemos 35, o sea que, y 35 en peligro de extinción, literalmente. En 1970, bueno, un poquito antes, don Gustavo Espinosa, que era investigador del Instituto de Antropología e Historia, realiza investigaciones en la Acrópolis, que es donde está el parque que se encuentra en la zona 7. Y solo por curiosidad, levanten la mano quienes conocen el parque de Caminal Juyú. Eso está buenísimo. Porque realmente cuando ustedes hablan con la gente, casi nadie conoce el parque. Y es una pena. Como guatemaltecos, era nuestra antigua ciudad. Debemos de conocer ese lugar. Pero los felicito a ustedes por tener este interés y obviamente por eso están aquí hoy. En 1970 la Universidad Estatal de Pensilvania hace este proyecto como más formal, realiza toda una serie de investigaciones en los distintos montículos y no solo se enfoca en el centro o en los complejos grandes, sino que también sale afuera e investiga las áreas donde vivía la gente común y corriente. En arqueología ustedes tienden a escuchar los grandes sitios arqueológicos, Tikal, el Mirador como el gran centro, pero no podemos entender al gran centro si no conocemos la periferia y lo que está alrededor. Y esto fue un aporte que hizo la Universidad Estatal de Pensilvania en esa época. Más adelante, en la década de los 90, el Museo de Tabaco y Sal de Japón realizó algunas investigaciones en la zona central, digamos cerca del parque y los montículos que quedan a la fecha. Y en junio de 2006, José Krasborn, que es un arqueólogo del Instituto de Antropología e Historia, logró hacer un recuento que para esa época, como un diagnóstico, habían 45 montículos. Este mapa se los puse acá para que vean lo que está quedando. Por supuesto aquí, esto es el Hospital Roosevelt, ya no existe y son las estructuras más importantes, de las que fueron más importantes, montículo A y B. Luego los otros montículos son montículos que uno mira un poco aislados, ¿verdad? Este es un parquecito que queda a la orilla de la calzada Roosevelt. Esto por supuesto es lo que se ve del Museo Miraflores. Aquí está donde está la tienda Calea. Peri Roosevelt está acá, todavía se logra ver un poco ese montículo. Este es el parque, ¿verdad? Y el Chay, algunos de estos montículos todavía se conservan, esta que es la Escuela Nacional. Hay una escuela sobre el montículo. Luego, en 2003 y 2004, la Universidad del Valle, bajo la dirección de la licenciada Matilde Ivic de Monterroso, dirige un proyecto acá en la Acrópolis, en el parque, y en 2008 el Instituto de Antropología e Historia decide realizar una serie de talleres y elaborar un plan de gestión para la protección de Caminal Juyú. Y eso ha sido pues una gran cosa porque a partir de entonces se han llevado a cabo ciertas acciones que esperamos hoy nos ayuden a entender un poco mejor el sitio. Como les comenté, para el día de hoy hay 35 montículos y además pues han habido una serie de rescates pequeños, además de los proyectos que ya les mencioné, como en la colonia San Jorge, dirigido por la doctora Hatch de la Universidad del Valle, Miraflores por parte del doctor Juan Antonio Valdés, Peri Roosevelt y Perpais. Todos estos han tenido una serie de proyectos de rescate que han quedado en eso, ¿verdad? En proyectos de rescate. Entonces, algo que vamos a platicar más adelante es la falta de recopilación y de comprensión del sitio como un todo. Y en parte por eso la información que les presentaremos hoy acá no es del todo tan comprensible, porque no está tan clara, ¿verdad? Tengo que ubicarlos en el tiempo porque ustedes saben, nosotros vivimos en el pasado, los arqueólogos, y es importante que sepan en qué tiempo estaba Caminal Juyú en vida. Pues sabemos que desde 1200 antes de Cristo ya existía ocupación en el valle. Esa ocupación es un poco dudosa y todavía nos falta comprobarla, pero a partir del 1000
y digamos toda esta parte del periodo preclásico fue muy importante. El gran apogeo Caminal Juyú se da hacia finales del preclásico tardío y luego en el clásico, ¿verdad? En el periodo clásico. Ya a finales del clásico tardío ya el sitio mismo ya no estaba no tenía el tamaño que digamos tuvo durante el preclásico, y en el posclásico pues hay muy poca ocupación, pero sí fue continuamente ocupado, o sea, el sitio no se abandona, y en parte pues tiene que ver una serie de factores como su ubicación estratégica, que ahora les vamos a platicar. Y cuando hablamos de ubicación estratégica, esta es una vista desde el parque, cerca de la Acrópolis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está el volcán de agua, aquí está Fuego, Acatenango. O sea, realmente la selección de este lugar no fue al azar. Este lugar fue escogido, pues además de que era un valle fértil, porque estaba en un lugar donde había una serie de elementos de la geografía y del paisaje que definitivamente indicaba que este era el lugar para asentarse. Es el primer centro urbano del altiplano de Guatemala, y como centro urbano pues estamos hablando de estructuras que están organizadas en plazas. Hay como hasta algún tipo hay un arreglo y hay una planeación en la construcción de estas estructuras. Todas las estructuras de Caminal Juyú son de barro. Vamos a ver algunas fotografías más adelante de ejemplos concretos que se conservan hoy en día todavía en el parque, y definitivamente esta planeación requirió de todo un sistema, y seguramente han de haber tenido algún tipo de maquetas, etcétera. Lo sabemos para sitios en la zona maya, sin duda debió existir para el altiplano. Además, se dieron una serie de grandes avances tecnológicos, empezando por el manejo hidráulico. Una de las cosas que se conocen principalmente es una serie de canales que fueron investigados por el licenciado Tomás Barrientos y el maestro Eric Ponciano, bajo la dirección de la doctora Hatch durante el proyecto Miraflores y también en San Jorge, donde lograron identificar los canales de irrigación que estaban conectados con el lago Miraflores, que es donde se encuentra hoy el Hotel Tikal Futur. Y estos canales sirvieron para irrigar una serie de campos de cultivo que eran requeridos para el mantenimiento y la subsistencia de la gran población que tenía el valle. Aquí hay otra reconstrucción de los campos de cultivo, y esto se basa en hallazgos que se han hecho en el campo arqueológico. Por supuesto, tenemos los avances artísticos, y esto es, si ustedes han tenido la oportunidad de visitar el Museo Popol Vuh y el Museo Nacional, han podido ver algunas de estas esculturas magníficas en piedra, y si se ponen a pensar en el trabajo que implica esculpir la piedra, cortarla y trabajarla, es sumamente, es un gran consumo de tiempo que se requiere. Pero además de eso, tenemos todo este arte tan rico que demuestra el gran alcance y avance que tuvo esta cultura, desde tiempos preclásicos, como por ejemplo el ejemplo que tenemos acá, pues la mayoría de esculturas se fechan para el periodo preclásico, y realmente es impresionante. Lo que sí sabemos es que estas mismas esculturas fueron destruidas y las encontramos como tiradas. De hecho, algunos de los personajes fueron como matados porque hubo todo un problema en la organización sociopolítica del sitio alrededor de finales del periodo preclásico, cuando se da esta destrucción de todas estas grandes obras escultóricas. Aquí tenemos otro ejemplo de una de las estelas de Caminal Juyú. Aquí vemos el ojo, la nariz, la boca y todo su tocado. Esta es la parte de atrás de un espejo de pirita que está hecho en cerámica, y aquí tenemos a los dos personajes celebrando una ceremonia. Esto creemos que es un incensario. Aquí está el humo que está saliendo, y una serie de elementos de gran trabajo.
Por supuesto, también tenemos los avances arquitectónicos. Como les conté, el tema de las construcciones era muy, muy importante. Las construcciones en el altiplano y en Caminal Juyú en particular son de barro. Entonces, eso es un gran problema, porque primero no se pueden conservar fácilmente. No es como la piedra simplemente se les da su tratamiento de conservación. No es simplemente, porque también lleva un proceso, pero es más fácil que barro. Entonces, ¿cómo conservamos las estructuras de barro? Se excavan, se exponen y luego, ¿qué? Se vuelven a enterrar la mayoría de veces. Las únicas expuestas son las que se encuentran en el parque y en el montículo del Chay, o que se le conoce como el Chay. Y aquí les voy a enseñar unas ilustraciones. Y podemos ver, pues en este caso, en la Acrópolis, en el parque, que tiene todas sus tableros, sus taludes y las gradas muy al estilo teotihuacano. Esta parte es del clásico y se fecha alrededor del 400 después de Cristo o 600 después de Cristo, y es una arquitectura muy peculiar que estuvo pintada y muy bien hecha, y que hoy día pues la pueden ver abajo de estos techos que han milagrosamente resistido tantos años. Esta es una reconstrucción de esa sección de la Acrópolis hecha por Tatiana Proskuriakov, que fue una arqueóloga e historiadora del arte que estuvo trabajando con la institución Carnegie y que realizó una serie de reconstrucciones artísticas de sitios arqueológicos de toda la zona maya. Y esta es una buenísima reconstrucción de este lugar. Si se dan cuenta, esto que les estoy enseñando acá, esto es esto de acá. Entonces sí, realmente es muy valioso para los arqueólogos y para los visitantes poder ver esto y entender qué es lo que están viendo en el campo, ¿verdad? Sabemos que existieron grandes contactos por lo mismo de su ubicación estratégica. Caminal Juyú tuvo muchos contactos con sitios en la zona maya y con el centro de México y con otra serie de sitios. La organización del sitio se ha propuesto que estuvo basada en 5 linajes principales, y estos 5 linajes pues tenían a un cacique o un jefe principal que lo dominaba, y estos linajes eran los que estaban como compitiendo a veces, ¿verdad?, entre sí también. Como les digo, desafortunadamente es como hacer un rompecabezas para reconstruir la historia. Esta propuesta de los linajes la hizo la Universidad Estatal de Pensilvania en base a los estudios que había hecho de sus recorridos, excavaciones sistemáticas, etcétera. Pero no se ha podido profundizar más o comprobar más, porque todos los pedazos están como aislados. Sin embargo, pues tenemos evidencia arqueológica en base a vasijas con el estilo de otras regiones, como en este caso el estilo teotihuacano, y esta otra vasija que casi todas ellas se fueron encontradas en entierros. Tenemos ricas tumbas documentadas, principalmente las investigadas en los 40 por la institución Carnegie, que era donde está hoy el Hospital Roosevelt, el montículo A y B, que tiene todas estas. Este es el dibujo de los entierros que se encontraron, de la tumba con todas las ofrendas. Todos estos círculos son vasijas que acompañaban a estos individuos con sus acompañantes, ¿verdad?, que seguramente fueron sacrificados para este entierro. La fecha de esto es el Clásico temprano, y pues tenemos una serie de vasijas que les voy a enseñar algunas de las mismas que se encontraron en este lugar, y aquí vemos algunas piezas preciosísimas de linda calidad. Pues esta pieza en particular, si la alcanzan a ver, tiene un estampado como de tela, como para dar la impresión de que era una tela, ¿verdad?, era una blusa o algo lo que tenía encima este personaje. Y el perro muy al estilo teotihuacano también. Y aquí tenemos otra serie de vasijas que fueron encontradas con algunas de estas tumbas. Además de ser un sitio que tuvo una gran importancia en tiempos prehispánicos, también tenemos que considerar su importancia contemporánea. Y el sitio hoy en día es uno de los lugares sagrados más visitados en la zona maya y en el altiplano pues en particular. Su fácil acceso, su disponibilidad, o sea, es muy fácil llegar ahí, y además pues por la importancia que este lugar tuvo.
Entonces, este es otro de los temas por las que el sitio de Caminal Juyú es un sitio sumamente importante. Pero ahora la pregunta de por qué Caminal Juyú, o sea, no habiendo yo investigado Caminal Juyú en sí misma, ¿por qué me estoy involucrando en este proyecto? Y la verdad es que primero yo sí creo que es importantísimo conocer por dónde, cuándo empieza Caminal Juyú y por qué, cómo surge este sitio, cuáles son los orígenes. Luego yo estuve trabajando en el vecino sitio de Naranjo, que queda a solo 3 kilómetros de ahí y que yo veo tiene una relación con este lugar, y les voy a en un momentito presentar mis ideas. Luego es una obligación de arqueóloga guatemalteca el unir toda esta información que está fragmentada. Caminal Juyú es un centro tan importante y fue un centro tan importante que no podemos dejarlo y entender que sí tuvo relación con Teotihuacán, o sí fue muy importante, controló rutas de comercio en el preclásico tardío. No, tenemos que saber entenderlo como un todo, y esa es parte de la meta de este proyecto, unir la información y tratar de hacer algo comprensible en base a lo que ya se ha investigado, y por supuesto la urgencia de proteger lo que queda de este gran centro. Entonces, como les digo, mi interés surge a partir de los orígenes del preclásico, y fue porque empecé a trabajar en este sitio de Naranjo en un proyecto de rescate. Estaba listo a realizar una investigación de hacer un proyecto de desarrollo urbanístico. Entonces, como parte de los requisitos del Instituto de Antropología e Historia de la Dirección de Patrimonio, entonces se tuvo que hacer este proyecto, y afortunadamente el sitio nunca había sido investigado y había sido protegido porque los anteriores dueños no habían permitido acceso al sitio, entonces ni siquiera estaba saqueado. Así que fue una buena oportunidad de conocerlo. Como les digo, aquí está Caminal Juyú muy cerca, y pues toda una serie de asentamientos ahí. Una foto de una imagen de Google para que puedan ubicarlo. Aquí está el sitio, aquí está Caminal, el parque, y luego pues todos los otros sitios que fueron mencionados por Shuk, que hoy día ya desafortunadamente no existen. Queda un montículo o 2 montículos en este lugar que está ahí rodeado de un condominio, y básicamente eso es lo que hay. El sitio de Naranjo se asentó al oeste de un cerro de caliza, y estaba también conectado con la límite norte del Cerro Naranjo, que en este mapa topográfico ya no salió, pero está en esta parte de acá, y el Cerro Grande Naranjo está acá. Esta era una gran plaza que tenía 3 filas de monumentos y una cuarta en esta sección. En realidad, pues este sitio sencillo seguía el alineamiento norte-sur típico del patrón preclásico, y acá esta era una plataforma natural que había sido acomodada para pues que cayera dentro de este patrón que ellos querían. Esta es una reconstrucción que la trabajó el arquitecto Antonio Prado con Ernesto Morales, y realmente agradecemos muchísimo el tiempo que le dieron a ella, porque les permite a las personas que no son arqueólogas visualizar el sitio. Esta es la plaza que les menciono. Aquí están el montículo principal y las plataformas en ese patrón norte-sur. Este es los límites del Cerro Naranjo, y acá está el otro montículo que forma parte del conjunto. Ahora les voy a presentar la hipótesis que tengo y por qué quiero conectarla con Caminal Juyú. El sitio se ubica en un lugar muy especial. Está rodeado de barrancos, como lo pueden ver acá en esta imagen de Google, que a su vez llevan pequeños ríos o arroyos. Entonces, en realidad el acceso al sitio no es tan fácil. Si ustedes se recuerdan, previo a la construcción del puente Naranjo, llegar a este lugar era un poco tortuoso, había que entrar por la San Juan y dar una gran vuelta. Entonces, en el sitio encontramos una serie de figurías que para nosotros ilustra retratos de los individuos que participaron en lo que se llevó a cabo en este centro. ¿Y qué ven ustedes en estas figurías? Pues vemos rostros, retratos que son diferentes entre sí. ¿Qué quiere decir? Que estamos viendo distintos individuos, distintas personas de posiblemente distintos grupos étnicos, y que en este lugar se reunían posiblemente.
La mayoría de todo esto que encontramos, de estos depósitos de figurías o fragmentos de figurías, se encontraron en las esquinas de una plataforma, en la plataforma sur del sitio. Y se encontraron así, en fragmentos. Apenas encontramos una figuría completa en una casa, que es un hallazgo un poco diferente, porque en realidad las figurías no las encontramos completas, solo las cabezas o solo los cuerpos. Y en este lugar pues encontramos una serie de fragmentos, no solo de figurías, sino que también de cerámica, como si fueran ofrendas, depósitos de ofrendas. Además encontramos monumentos, como les comenté, habían 4 filas de monumentos en el centro, 3 en la plaza y otra fila entre el barranco, digamos, y las estructuras. Y esta es una foto del archivo del Museo Popol Vuh, que fue fotografiada por Edward Muybridge en 1864. Es una de las referencias más antiguas del sitio Naranjo. Y como ustedes se darán cuenta, está aquí la gran plaza con los monumentos. Y después fue finca de café, entonces le sembraron árboles de sombra y el paisaje cambió drásticamente, pero en este caso nos permite tener una idea de cómo se miraba el sitio. Y por supuesto tenemos aquí variedad de monumentos, entre ellos estos que son de la fila 1, que son distintos, ¿verdad? Algunos parecen como estelas muy lisas o muy parejitas y otros son como columnas, ¿verdad? Y aquí tenemos 2 ejemplos de estelas altares que se han fechado para 750 a.C. con fecha de radiocarbono, que es muy bueno porque nos ubica ciertamente al sitio en esa época. El sitio sabemos que se ocupa entre 800 y 400 a.C. y en 400 a.C. se abandona completamente. Y luego tenemos estas columnas, monumentos columnares que son hechos de basalto columnar, que esa es la formación natural del basalto. La fuente más cercana de este basalto está a 25 kilómetros del sitio Naranjo. Imagínense acarrear esa cantidad de piedra desde 25 kilómetros para acá, pasando por barrancos. Luego, la otra información que tenemos del sitio es que las casas, que ustedes pensarían, bueno, pues tenían sus estructuras domésticas. Generalmente en arqueología nosotros encontramos las estructuras domésticas en pequeñas elevaciones o montículos claramente identificados. En el caso de Naranjo no fue así. Encontramos las casas porque tiramos pozos de sondeo, pues como parte del proyecto de rescate, y así fue, pues nos extendimos y se hicieron estudios para ver el tamaño de las casas, y la verdad es que las casas eran muy efímeras, o sea que no creemos que el sitio invirtió mucho tiempo, la gente que vivió ahí invirtió mucho tiempo en la construcción de sus casas. Aquí hay una reconstrucción de lo que creemos fueron unos de los grupos de casas que habían en unas planicies alrededor del sitio. Aquí hay unas plataformas que en realidad están un poquito exageradas porque la verdad es que no eran tan obvias, pero es para poder ilustrar a las personas que no tienen el ojo entrenado para ver esto. Y aquí tenemos algunos de estos ejemplos de cerámica que fueron depositados como ofrendas. Tenemos evidencia etnográfica del altiplano de Guatemala, de la zona de Momostenango, que cuando se realiza el ritual del Huachaquí Bats, la gente va a unos altares que están afuera del pueblo, digamos, sino que están cerca de las montañas, a hacer estas ofrendas de tiestos. Uno tiende a pensar las ofrendas son vasijas completas o son cosas completas, y no. En este caso es un ritual para el principio de la cosecha, y entonces necesitamos hacer estas ofrendas que tal vez al poner los tiestos estamos multiplicando el beneficio de lo que va a ser la cosecha, y posiblemente algo similar es en el caso de Naranjo en particular. Y tenemos pues diseños muy particulares en algunas de estas fragmentos de cerámica que encontramos en las ofrendas de las esquinas. Entonces la hipótesis sobre la que estoy trabajando es que posiblemente Naranjo fue un lugar de peregrinaje, y por supuesto esto está sujeto a comprobarse, y esta es la razón por la que quisiéramos profundizar un poco más en el conocimiento caminal Juyú, porque bueno, primero Naranjo presenta los elementos que son importantes para determinar que este puede ser un lugar de peregrinaje.
está ubicado en un lugar donde hay confluencia de ríos. Ahí esto es una foto de un peregrinaje en Sudamérica. El acceso es bastante difícil. Cuando uno hace un peregrinaje, uno tiene que recorrer un gran trecho. Y en este recorrido, uno va compartiendo con una serie de personas la experiencia de pasar por lugares que son difíciles, de comer juntos, de dormir en algún lugar una noche. Y entonces surge este sentido de comunitas, como le decimos en antropología, en la literatura antropológica. Y alcanzamos un estado mental muy especial, un estado liminal que nos permite ponernos en comunicación con nuestro espíritu, con nuestra alma y con la práctica de lo que estamos haciendo para llegar a este lugar. Luego, al llegar a este lugar, se conmemoran generalmente ciclos. A veces, o sea, en la mayoría de peregrinajes uno va a un lugar porque uno va a conmemorar un ciclo. Y en el caso de Naranjo podría ser que la erección de estos monumentos lisos fue la conmemoración de ciclos particulares relacionados con la agricultura o yo no sé. Luego se reúnen una serie, un conjunto o varios grupos sociales sin importar las diferencias de estatus o de etnia. Y esto lo vemos tal vez representado un poco en los fragmentos de figurías. La otra cosa es que en Naranjo no hay entierros. Uno pensaría que si este es un lugar donde la gente vivió por mucho tiempo, pues algunas estructuras podrían haber sido funerarias. Nosotros excavamos las estructuras y no encontramos nada. Excavamos afuera del sitio y no encontramos un solo entierro. Excavamos las casas, abajo de las casas y no habían entierros. Entonces no encontramos esa evidencia. Y luego pues el tema de casas efímeras o de poco tiempo. Entonces es posible que este lugar haya funcionado como un lugar de peregrinaje durante el Preclásico Medio, entre el 800 y el 400 a.C., y que se termina y se abandona en ese momento porque surge Caminaljuyu como el lugar central donde se cambia todo el enfoque, se centraliza la autoridad y etcétera. Sin embargo, Naranjo no se olvida, porque Naranjo vuelve a ser revisitado ritualmente en el clásico, o sea, 1000 años después, con unas actividades rituales particulares. Y ahí se terminó, nunca más se vuelve a ver. Entonces esperamos que con estas ideas podamos combinar un poco, al menos para empezar a entender los orígenes de Caminaljuyu, vincularlo un poco con Naranjo y con esta hipótesis que esperamos pues se pueda comprobar o no, ¿verdad? Así es la ciencia. Ahora quiero hablarles un poquito en particular del tema de Caminaljuyu y la ciudad, nuestra ciudad en peligro, antigua ciudad en peligro. Esta es la imagen, otra vez una imagen de Google que muestra a Caminaljuyu. Aquí tenemos el parque, ¿verdad? Y las calles, ¿verdad? Es casi como que si estuviera ahorcando al pobre parque de Caminaljuyu. Además, pues hay una serie de lugares como estos, que son esos montículos aislados que están entre 4 paredes. Que el chucho camina encima de la estructura, el gato se duerme encima de ella y la verdad es que no hay ningún respeto por afuera del parque, que está controlado por vigilantes. Los otros lugares no lo están. Y les vuelvo a enseñar un poquito el mapa de la situación actual, donde de todos estos 200 y pico montículos quedan 35 y tal vez ahorita ya solo hayan 30, porque la gente de noche hace las cosas y prefieren la pena que la obligación de conservar algo. Entonces, ahora hemos hecho una serie de acciones puntuales para iniciar con estos esfuerzos de conservar Caminaljuyu. Y una es que se hizo la propuesta y se aprobó la declaratoria en el listado de sitios en peligros mundiales de esta organización World Monument Fund, y ahí está la dirección de la red para, por si acaso se quieren meter a ella, y ponen Caminaljuyu y les sale la página de Caminaljuyu, que eso la pone a la vista de personas que están interesadas en proteger el patrimonio mundial y potencialmente donantes, ¿verdad? Que ojalá así sea. Hemos estado en pláticas para el apoyo con la Municipalidad de Guatemala
para la protección del sitio. A la Municipalidad de Guatemala le interesa el sitio porque es un destino turístico, ¿verdad?, de la ciudad. Además que, pues, actualmente la Municipalidad ha apoyado varios proyectos como la revitalización del Cerrito del Carmen y otros lugares de la ciudad, y potencialmente Caminal Juyú podría ser uno de ellos. Hay un bus que va el domingo que se llama el Sube y Baja y va por las mayores atracciones de la ciudad, y ojalá que algún día el Sube y Baja pueda pasar por el Parque Caminal Juyú. Se están haciendo solicitudes de fondos para la construcción del centro de visitantes, porque al llegar al parque, el parque solo tiene el parque. Se logró a través de pago de una multa la construcción de una caseta, que es una batería de sanitarios, pero eso es todo lo que hay. Entonces necesitamos como por lo menos un lugar pequeño que pueda apoyar al visitante y que pueda ofrecer información. También la municipalidad puede ofrecer apoyo para la estabilización de la Acrópolis y mejorar la señalización. Y aquí tenemos algunos ejemplos, digamos, del estado del parque hoy día. Esta es la entrada. Aquí están los techos, que en realidad han sido estructuras que han ayudado bastante a la conservación de estas estructuras en barro, porque se han conservado por tantos años. Han permanecido ahí desde hace casi que 50 años, ¿verdad? Pero entonces están en mala condición. Necesitamos trabajar en reponerlos o ver otro sistema de techado para que se vuelva un poco más atractivo. Aquí vemos algunos de los ejemplos de cómo se encuentra el interior de la Acrópolis, que tiene pues elementos que en su época, cuando fue investigado en los 60s, fueron puestos ahí. Pues yo creo que es importante reevaluar si todos estos elementos deben de permanecer ahí o si se hace algo para cambiar esa situación. El otro tema, pues como ya les mencioné, como lugar sagrado, también hay un uso constante y hay que cuidar, digamos, el mantenimiento del sitio y digamos la limpieza de la basura ritual, etcétera, ¿verdad? Tenemos el problema que cuando se excavó esto en los 60s se hicieron túneles en arquitectura en barro, que eso se hacía pues en arquitectura en piedra. Se hizo esto porque no se sabía que esto era lo que funcionaba, o más bien en México eso era lo que se estaba haciendo, como Cholula. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad, se puede ver algo de esto, pero desafortunadamente están algunos en mala condición y hay que tomar una decisión si se estabilizan, se conservan, se cierran, ¿verdad? Pero por supuesto todo eso tiene que ser consensuado con los colegas y con las autoridades para determinar qué es lo mejor. Luego tenemos el montículo del Chay que les mencioné, y le dicen el Chay porque tiene obsidianas. Aquí están. Y tenemos una foto que tomó el doctor Juan Pedro Laporte en los años 70, donde los tableros tenían sus obsidianas bellas, y ahora ya no. Aquí es donde les digo que pasa el chucho, pasa el gato, pasa todo el mundo. Y es una pena, pues, porque se está destruyendo. Y luego tenemos las otras estructuras que están rodeadas literalmente por 4 paredes que no nos dicen mayor cosa. Entonces hay que pensar qué hacemos con eso. Esta es una propuesta de lo que se podría hacer como el centro de visitantes. Esta es la caseta que está en su lugar ahora, y esto es un modelo, un diseño del arquitecto Antonio Prado, que pues gentilmente ofreció su tiempo para ofrecer una solución económica a un potencial centro de visitantes. Y aquí hay una de cómo se miraría el interior, bien bajo costo, pero pues tratando de hacer algo, ¿verdad? Entonces les pido a ustedes el día de hoy que ustedes pueden ser parte de la mejora de esta primera ciudad, apoyando la protección del sitio. Y pues hay muchas maneras de hacerlo, interesándose en primer lugar, como lo están haciendo el día de hoy, y esperamos a futuro ya tener un programa donde podamos contar con el apoyo de los ciudadanos contemporáneos de la antigua ciudad. Muchas gracias. Corrígeme si me estoy errado. Según entiendo, Caminal Juyú, pues el área llegaba hasta el cementerio general de la ciudad de Guatemala. Hay unos montículos que se consideran relacionados. ¿Será cierto o cómo en tu opinión?
en sí Caminal Juyú como centro no llegaba hasta el cementerio, pero sí habían estructuras que seguramente estaban de alguna manera relacionadas con Caminal Juyú dentro del cementerio, que posiblemente, y de hecho se le llama el sitio del cementerio. Aquí lo vemos como un sitio, y Schuch lo identifica de hecho como un sitio separado, pero es un sitio que fue contemporáneo con Naranjo, porque tiene ocupación del Preclásico Medio. O sea que el valle sí tenía una densidad de población alta desde esa época, aislado. Otro lugar que, de hecho, estos sitios que están acá son sitios del Preclásico Medio mencionados por Schuch en su recorrido del 52. Algunos que tenían esculturas lisas, monumentos lisos. Pero mi pregunta es, ¿este sitio es bastante antiguo y por eso usaban barro o preferían el barro que la piedra? Esa es la primera pregunta. Sí. Y tengo otra pregunta. Yo vivo en la zona 11. Tenemos un árbol bastante grande y sus raíces han empezado a levantar la tierra y aparecen bastantes obsidianas. No sé si habrá alguna relación con todo esto. Definitivamente. La ciudad de Guatemala, desde que se decidió colocar a la ciudad de Guatemala en el Valle de la Ermita, Caminal Juyú estaba condenado a desaparecer. Porque cualquier parte del valle tiene restos arqueológicos. O si no tiene un montículo, eran casas, ¿verdad? O sea, eran tal vez no estructuras grandes, pero sí. Y en cuanto a la primera pregunta, el uso del barro, eso es lo que ellos tenían. Y recuérdese, usted va a la Tierra Baja Maya y tiene las bellas canteras o afloramientos de piedra donde usted puede ir a cortar la piedra y llevársela al sitio. En este caso, ellos no tenían piedra. Lo que ellos tenían era barro. Entonces, utilizaban mucho el barro, y otra cosa que utilizaban mucho eran estos bloques de talpetate, porque sabemos que geológicamente, y aquí el geólogo Sam Bonis no me dejará mentir, el Valle de Guatemala tiene estas talpetate, que entonces ellos ocupaban en bloques y los usaban como parte de sus construcciones. Otra pregunta, ¿hay jeroglíficos que se puedan leer de Caminal Juyú? Tenemos escritura muy antigua que se fecha para alrededor del 200 antes de Cristo en algunos de estos grandes monumentos que no se pueden leer, porque desafortunadamente no tenemos tantos para poder realizar el desciframiento. Segundo, se han logrado hacer ahora unos vínculos con San Bartolo, ¿verdad? Que es un sitio muy, muy antiguo en la zona maya y que David Stewart ha empezado a trabajar en eso, pero todavía falta bastante para que se logre porque no hay suficiente información, ¿verdad? Gracias. Bárbara, felicitaciones por este nuevo proyecto. Una pregunta muy puntual. Me interesaría mucho saber en cuanto a los rituales que se realizan, si se realizan rituales estilo la ceremonia del Año Nuevo, tipo los que aparecen en los códices Trocordesiano, Dresden. Esa es la primera pregunta. Estas es las ceremonias contemporáneas, dices tú. Pues personalmente no he llegado a profundizar a ese nivel. Sé que sí se realizan ceremonias de Año Nuevo, pero no te podría hacer el vínculo si es igual a lo que aparece en los códices. Pero sí celebran grupos mayas contemporáneos ceremonias de Año Nuevo en el sitio. Gracias. La otra pregunta es, ¿qué evidencia apunta a diferenciar entre distintos personajes, las figurías, y distintos grupos étnicos versus distintos linajes? ¿Me entiendes? Sí. No, el tema de los linajes para mí es complicado porque la evidencia que hay se basa, valga la redundancia, estudios que se hicieron de patrón de asentamiento en aquella época, ¿verdad? Por la Universidad Estatal de Pensilvania, y en número, digamos, sitios de tal tamaño que tienen sitios de X y Y tamaño debajo de ellos, y realmente podría ser un poco arbitrario, ¿verdad? Si tú quieres. Y eso es difícil de determinar. No tenemos suficiente información para vincular una figuría con el linaje X, Y o Z, que es una idea interesante, ¿verdad? En cuanto a grupos étnicos diferentes, tal vez no estoy usando la terminología adecuada. Lo que quiero decir es que físicamente son representaciones diferentes. Entonces, esto quiere decir que puedes tener a alguien con los ojos rasgados, la cara larga, apuntada, versus una persona con el perfil maya clásico, impresionante, pero pues del preclásico. Entonces, es gente físicamente diferente que para mí representa
gente que no es del mismo lugar y que posiblemente tiene filiación étnica diferente entre sí, ¿verdad? Gracias. En Caminal Juyú hubo diversos sistemas constructivos y yo entiendo que en algún momento utilizaron mezcla de materiales, los cuales fueron colados en sitio. Es decir, esto sería, digamos, un avance en el sistema constructivo muy enorme, porque conlleva una serie de conocimiento de los materiales y luego hacer el artesonado y todo eso. Sí. Mi pregunta es si se ha hecho algún estudio en relación a eso. Específicamente en eso, no. Hay un trabajo de arquitectos se han interesado en esto, ¿verdad? Y se ha estudiado un poco, pero no se ha hecho algo sistemático que nos pudiera ofrecer más información. Y yo creo que sí es un tema muy interesante. De hecho, hay todo un sistema de construcción. Y sí hay algunos estudios que sí se han hecho. Daniel Shavelson es uno de estos arquitectos que te digo que hizo, creo que su tesis de maestría sobre Caminal Juyú, y habla de estos sistemas constructivos. Y básicamente empiezan con unos como cuadros, ¿verdad?, de barro, y luego los van rellenando de distintos materiales, y obviamente conocían la estabilidad de esos materiales para utilizarlos, ¿verdad? Y eso implicaba toda esta otra metodología de construcción. Otra vez, desafortunadamente, porque un proyecto se hace aquí y se enfoca en que tenemos que salir en 3 meses porque ya vienen los camiones y tenemos que construir aquí atrás, ¿verdad?, todo lo que tenemos que hacer, no se detiene uno a pensar en esas cosas. Entonces, parte del proyecto sería reunir toda la información que hay, digamos, de publicaciones, de informes, etcétera, y revisar y ofrecer la posibilidad de que si hay alguien interesado en este tema pueda hacer su tesis de eso, o si hay alguien que quiere hacer un proyecto de investigación X pueda utilizar, pero todo tiene que estar reunido para empezar, porque ahorita todo está disperso, ¿verdad? Yo quisiera plantear lo siguiente. Lo importante para saber qué fue la primera ciudad de Guatemala del altiplano, ya que sabemos positivamente que los primeros asentamientos fueron en la costa sur, en la democracia. Bajo ese punto de vista, creo que los estudios más importantes son los geológicos, los estudios prácticamente fisiográficos y étnicos principalmente. Me llama mucho la atención que usted dijera que hubiera diferentes etnias. Yo creo que no. Lo que había era diferentes individuos formando una sola comunidad, y esta comunidad no eran los mayas, sino era anterior a los mayas. Posiblemente eran naoas. Y entonces este asentamiento fue el que dio origen al norte a los mayas, al este los chortíes, y al oeste prácticamente llegamos hasta los aztecas y esos pueblos de Teotihuacán y demás. Y yo creo que hay suficiente material de información, pero básica, geológica, en el Valle de Guatemala. A mí me consta que en todo lo que es actualmente la ciudad universitaria de lo que es San Carlos, había cerca de 40, 50 montículos que yo tuve que, como problema, evadir y nivelar para poder hacer una siembra antes de que existiera la ciudad universitaria actual. Yo creo que las cosas más importantes eran las fuentes de agua que entonces había en la ciudad de Guatemala. A mí me consta todavía haber estado y viendo patos y cosas en lo que es actualmente la feria industrial y todo esto, así como el gran lago que había al final de la 14 y 13 calle poniente, y así por el estilo. Yo creo que allí estriba el origen de fundación de la ciudad de Guatemala. Creo yo, pues, que eso sería prácticamente los verdaderos fundamentos para poder lucubrar sobre por qué existió esta ciudad, que debe estar enterrada unos 15 metros abajo del nivel actual, o 15 a 25. Sí, no, definitivamente usted tiene razón con lo que dice. Desafortunadamente, otra vez, por lo mismo que usted comentó, ¿verdad?, que usted
pasó arrasando esos montículos en la ciudad universitaria para las siembras. Así, desafortunadamente, se ha ido perdiendo un poco de la historia, pero estoy completamente de acuerdo con usted que seguro algunos de estos, tal vez la antigua ciudad más antigua está enterrada, pero eso ya no lo vamos a conocer. Y sí, le agradezco sus observaciones. En otra plática, en otro lugar, platiqué un poquito de las lagunas y la importancia del agua en estas sociedades tempranas, pero aquí, como hay límite de tiempo, no podíamos profundizar mucho, pero tiene mucha razón en el agua y la importancia del agua en estas culturas tempranas, ¿verdad? Sí, buenas noches. Bárbara, felicitaciones por tenerla aquí. Yo soy un vecino de Carabanchel, Miraflores, es decir, zona 11, muy cerca de Caminal Juyú. Dado que somos viejos vecinos, conocemos mucha gente, con amigos y todo, y no se pueden ustedes imaginar la cantidad de obreros que vienen a ofrecernos piezas que han salido de los nuevos, de todos los centros comerciales del sector. Y aún ayer hubo alguien que me contó, no quiero decir que centros comerciales, ¿no?, de los regalos que recibieron los obreros por parte de los arquitectos, que para que no les frenaran el trabajo, montan en sus pick-ups las estelas y le regalan a los obreros todo lo que encuentran. Y es una vergüenza, pues, que, bueno, y lo digo porque estamos aquí en un centro de pensamiento neoliberal y bastante metido en lo que es comercio y, bueno, e industria, y que hay que hacer conciencia en esta gente de que dejen de estar haciendo eso, de que se dé su espacio a la arqueología. Justamente somos un país muy importante en la cuestión área maya, ¿no? Entonces, que se le dé su espacio a la arqueología de salvamiento, justamente, ¿no? Que se pueden hacer los proyectos, pero que dejen de estar haciendo o colecciones privadas, porque no tenemos acceso a todo eso que se están llevando, y que justamente se le dé espacio, ¿no?, al patrimonio nacional. Muchas gracias. Sí, gracias, Celso. En realidad, yo creo que el aporte del proyecto de Rescate Naranjo, esperamos sea ese, el mensaje último, que trabajando en colaboración con desarrolladores de manera responsable se puede proteger un sitio, parcialmente, porque por supuesto no se puede proteger todo, y ser responsable con el trabajo que hace el arqueólogo dentro de ese sitio, que no se limita a un informe que se archiva y que cumplió con los requisitos, sino que además se fue más allá, fue una investigación y se produce algo y sin afán de publicidad. Esperamos que este año salga nuestro libro El Naranjo y entonces ya pueden ver un ejemplo de lo que puede ser, y lo han hecho otros colegas. La doctora Hatch publicó sus hallazgos en San Jorge, ¿verdad? Entonces sí se puede, si uno quiere se puede, ¿verdad? Y yo creo que lo que se requiere es voluntad de los ciudadanos y tomar responsabilidad que hay que hacer esto, ¿verdad? Y que hay que conservar y proteger dentro de lo que se pueda. Bárbara, sí, gracias por la información que nos has dado. Algo que yo estoy saliendo de aquí esta noche como mensaje que me has dado a mí en lo particular y creo que a todos los demás es: tenemos que hacer algo por lo que es Caminal Juyú. O sea, hubieron 200, 300 montículos, ahora dices que hay 35, probablemente mañana hay 30. Sí. Bueno, ¿qué estamos haciendo para que no se vuelva 20 y 15? O sea, la pregunta es, ¿se va a desarrollar algún tipo, o sea, una idea de una fundación Caminal Juyú, alguna institución, una ONG, una fundación que va a recibir dinero para poder apoyar todo lo que tú estás diciendo, tratar de desarrollar algún mecanismo interinstitucional, municipalidad, IDEA, el museo, no sé? O sea, tenemos que hacer algo porque, o sea, son 35 hoy, mañana va a ser 30 y va a seguir así. Y escasamente vamos a poder hacer algo si no se desarrolla un planteamiento de ese tipo. Sí, la verdad es que tenemos planes de hecho, la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, a partir de la realización de los talleres y elaboración del plan de gestión, se procedió a tomar un papel fuerte, ¿verdad?, en la conservación de Caminal Juyú. Y entonces desde ahí estamos haciendo
digamos que los planes, ¿verdad? Y a través de la asociación TICAL, que es con quien hemos estado colaborando para pues apoyo de gastos de envío de correos, etcétera, etcétera, porque por supuesto no hay un presupuesto para el proyecto en sí. Ahora, actualmente esperamos poder lanzar este proyecto de apoyo a la antigua ciudad, ¿verdad? Y también pues hay varias maneras de hacerlo. Todavía no hemos como que empezado con el gran plan. Esto está en las etapas iniciales de preparar propuestas a la Embajada de Japón, solicitud de colaboración de la municipalidad, pero estamos armando el proyecto que esperamos en cosa de un par de meses ya lo podamos lanzar, ¿verdad? Y seguramente se van a enterar a través del museo y de las listas de correo, ¿verdad? De ustedes que están interesados en conservación de patrimonio, y les haremos saber. Bárbara, no, yo realmente era lo que la persona anterior habló, porque creo que es importante empezar por una campaña, inclusive con un logo, y además realmente da una pena. A mí me dio escalofrío ver cómo estamos abogando Caminal Juyú, y digo estamos porque realmente de alguna manera todos tenemos un compromiso y cierta parte de culpa. Creo que podría llamarse a un grupo de gente ad honorem que quisiera colaborar, tal vez para iniciar esta pequeña campaña y que después ya pasara a ser una fundación. Muchas gracias, Rita. Me parece muy buena idea. Ahí les estoy poniendo mi correo por si alguien tiene interés que me diga, y en cuanto tengamos cualquier actividad les vamos a estar comunicando. Bárbara, muchas gracias por la charla y felicitaciones por el trabajo de reunir todos estos estudios y darle una integración como ciudad, ¿verdad?, para entenderla, apreciarla. Y bueno, me quedé con una duda de cuántos eran los monumentos que quedaban cuando fue declarado patrimonio cultural. La otra pregunta sería cuántas personas habían o por las cuales cuántas personas llegaron a poblar la ciudad. Dos preguntas difíciles. La primera, el número de monumentos que tiene Caminal Juyú, en realidad declarado patrimonio como mundial no se ha hecho. La declaratoria que se hizo fue sitio en peligro, sitio que está en peligro, que es a través de una organización. No, yo me refiero al 64, cuando fue declarado patrimonio cultural de la nación. ¿Cuántos montículos había en el 64? Sí, No, en el 64 ya no habían 200, habían como 120 o algo así. No, pero sí, del 64 o como cerca de 100, del 64 para acá es que se ha venido drásticamente reduciendo el número. Yo creía que tú decías de monumentos, y monumentos, justamente ahora hay un proyecto de una investigadora de hacer un catálogo de los monumentos en piedra, entonces eso es esa parte, ¿verdad? Sí. Ajá. No, la pregunta fue contestada, ¿cuántos montículos había? Gracias. Y la otra es el estimado de la población que llegó a tener. Estimados de población son bien en arqueología. Si uno hace un recorrido sistemático y hace todo un estudio cuidadoso, los estimados de población todavía son dudosos. Entonces, en un sitio como Caminal Juyú es bien difícil poder decir cuántas personas vivían, ¿verdad?, con lo disperso de la información. Tal vez algún día, cuando se recupere más información, se pueda decir, pero eran miles, pues, ¿verdad? O sea, sí vivió muchísima gente en la ciudad. Muchas gracias. Vale. Buenas noches. Aquí con una duda. Hace ya bastante tiempo estaba leyendo sobre Caminal Juyú y un sitio que tiene una relación con él que se llama Solano. Ahora, mi curiosidad en cuanto a esto es que he entendido que ese sitio aparece más o menos al final del preclásico y principios del clásico, y hace un cambio cultural en Caminal Juyú. Ahora, lo que no tengo entendido es cómo sucede este cambio cultural y qué se presenta en la arqueología para poder afirmar esto. Solano es un sitio que se encontraba, porque desafortunadamente la última visita que hice hace como un año ya lo habían acabado. Todavía hace 5 años estaba, unos montículos.
y hace como un año ya no pudimos ver los montículos. Y ese sitio se encontraba ahí por Villalobos, por la bajada Villalobos. Y fue visto y estudiado por esta gente de la Universidad Estatal de Pensilvania que hizo la propuesta que posiblemente era uno de estos centros pues mayores. Además que la doctora Hatch le ha puesto tradición Solano porque es gente que viene de la costa y presenta un cambio dramático, ¿verdad?, en el clásico, en la población del valle. Pero en sí, el sitio parecía que tuvo mucha conexión con la costa sur, ¿verdad? Y con poblaciones de la costa que estaban posiblemente en conflicto con poblaciones del preclásico en el valle. Y entonces, al entrar al valle, pues conquistan, ¿verdad?, la población. Pero otra vez estas son en base a, pues, principalmente los estudios de la gente de la Universidad Estatal de Pensilvania y un poco los estudios cerámicos de la doctora Hatch, que ha hecho en toda su gran experiencia que tiene, ¿verdad?, de trabajar en Caminal Juyú. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Bárbara, yo, pues además de arquitecto y de haber visto todo lo que sucede en esa área, también me ofrecía muchas piezas cuando pasábamos por ahí. Yo creo que no nos salvamos a lo que pasa en todo el mundo. Yo acabo de regresar de un viaje y por supuesto los museos fueron la primera visita, ¿verdad? Y veo que la mayoría de los museos nacen a base de donaciones, gente que realmente quiere su país, que quiere que lo conozcan los demás, y también hay parte comercial, hacerlo atractivo para que lo visiten y la divulgación, etcétera. En los museos que estuve en Europa, la principal fuente de comunicación con los nacionales y extranjeros son los museos. Hacen libros increíbles, folletos increíbles, películas increíbles. Entonces, y bueno, habrán algunos nacionales con una mezcla de gobierno e iniciativa privada, como es el Museo Metropolitano de Nueva York. Y vi algo que tal vez nos pueda servir, algo para mí nuevo, tal vez para ustedes no, que es que el Museo Louvre va a inaugurar un museo en Abu Dhabi, si se pronuncia así, en una ciudad árabe, para el 2012. La pregunta es por qué estos señores con tanto dinero, con tantos recursos, están permitiendo que eso suceda. Yo me pregunto, ¿no será que ya vieron la conveniencia de que una organización de esa magnitud los ayude a salir adelante? Ellos tienen los recursos, el dinero, la gente, pero tal vez sí el Louvre tiene un poquito más de recorrido que ellos. Entonces, yo creo que en toda esta actividad también tiene que ver el que va a venir a ver, el que va a venir a gastar. Es decir, los nacionales no le damos importancia a eso. Sí. Pero tenemos que empezar por nosotros. ¿Verdad? Es que si no empezamos nosotros, no logramos nada. No podemos poner esto en manos de los extranjeros. O sea, yo creo que algo va a pasar si nosotros como guatemaltecos nos comprometemos a la conservación del sitio. De otra manera, nadie más lo va a hacer, ¿verdad? Entonces tiene que ser un esfuerzo nacional, ¿verdad? Digo yo, aunque por supuesto lo extranjero puede apoyar un montón, porque tienen recursos, etcétera, pero si hay una conciencia de conservar esto, eso es lo que va a mover que haya una acción, ¿verdad? Doctora, una felicitación y dos preguntas. La pregunta es que con tantos años de habitación, de ocupación, no hay muestras de construcciones montadas sobre yuxtaposición de estructuras y de conflagraciones, si hay muestras de evidencias de guerras, de incendios o algo. Y si se me permite una segunda pregunta, se habla de la municipalidad, pero el Ministerio de Cultura y Deportes también está dando apoyo firme. Sí, la primera pregunta, sí, yo no entré en el detalle de los estilos constructivos, pero efectivamente así son, y de hecho en una de las fotos de la Acrópolis se mira
que hay como un canal, no un canal, pero sí como un canal encima, y eso es una construcción posterior. Como siempre, todo es una estructura encima de otra, ¿verdad? De barro, que es un poco más complicado de descubrir y entender, pero sí, así era el sistema constructivo. Y la otra pregunta, el Ministerio de Cultura y Deportes es quien, como que en esta administración dijo, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Y entonces se empezó a hacer todo estos planes. Desafortunadamente, el Ministerio de Cultura y Deportes es el ministerio que tiene el presupuesto más ínfimo en el país, entonces no hay dinero, ¿verdad? Porque no hay interés de conservar nuestro patrimonio, porque eso no es importante, cuando la herencia cultural es lo más importante para formar una nación. Sin embargo, pues sí hay una gran voluntad de parte de la administración, y es a través de ellos que estamos haciendo todos estos acercamientos, ¿verdad?, para poder lograr conseguir financiamiento para hacer algo con el parque. Bueno, gracias.